Bienvenidos al video de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central ETIC, en el que diseñaremos el modelo conceptual de una base de datos biblioteca usando el diagrama entidad-relación. Originalmente este caso de estudio se encuentra en la página web del profesor Jorge Sánchez. Es un ejemplo sencillo que nos va a permitir probar la metodología de desarrollo planteada y desarrollar el modelo conceptual. El problema a diseñar lo planteó el profesor Jorge Sánchez en su sitio web. Es una base de datos para una biblioteca. El enunciado lo estamos observando. Vean el enunciado, por favor. Continuamos con el enunciado de la base de datos. Continuamos con el enunciado de la base de datos. Biblioteca. Solución planteada por el profesor Sánchez. Cuando lleguemos a nuestra solución, podremos compararlas para analizar sus semejanzas y diferencias. Ahora pasemos a ver la metodología que vamos a proponer para diseñar el modelo conceptual. Cuando se habla de metodología, sabemos que son los pasos que se proponen seguir para resolver un problema. Según Connolly, se tienen los pasos que observamos para hacer el diseño de base de datos conceptuales. Nos dice, identificar los tipos de entidades, identificar los tipos de relaciones, identificar y asociar atributos con entidades o tipos de relaciones, determinar dominios de atributos, determinar los atributos de clave candidata, principal y alternativa. Considere, perdón, me vuelvo. Oiga, no me da tiempo. Lo anterior era considere los modelos mejorados de diseño. Seguimos con comprobar el modelo para la redundancia. Validar el modelo de datos conceptuales contra las transacciones de los usuarios y revisar el modelo de datos conceptuales con el usuario. Este primer paso es identificar los tipos de entidades. Un método para identificar entidades es examinar la especificación de requisitos de los usuarios y a partir de esa especificación identificamos los sustantivos o fases nominales que se mencionan. Aquí vemos el enunciado con los sustantivos que van a ser las entidades resaltadas con color rojo. Miremos las entidades que se identificaron: biblioteca, persona, préstamo, libro, volumen, autor, socio, volumen, préstamo, libro. Ahora miremos las entidades que se identificaron. Las entidades identificadas son las que se encuentran en la imagen. Observamos que las entidades se diagraman con un rectángulo con el nombre de una entidad. Le damos las entidades. Tengo una entidad biblioteca, persona, socio, libro, autores, volumen y préstamo. Aquí vamos a identificar todos los tipos de entidades y lo vamos a documentar. Aquí estamos en una tabla propuesta como documentación de las entidades. Es supremamente importante hacer la documentación de la base de datos, porque es la que sirve como diccionario de datos. Tenemos en la tabla las columnas nombre, entidad, descripción, alias y ocurrencia.
se aprecia la forma de llenar la tabla. No vamos a explicar cómo se llena la tabla porque en este video tomaríamos mucho tiempo. Seguimos. El segundo paso es identificar los tipos de relaciones. Nuevamente, podemos usar la gramática de la especificación de requisitos para identificar las relaciones. Por lo general, las relaciones se indican mediante verbos o expresiones verbales. Vemos en azul las posibles relaciones identificadas. Miremos en la siguiente diapositiva las relaciones. Vea, tenemos llega, hace, presta, llega, guarda, crea, escribe, almacena, presta, controla. Miremos qué relaciones se identificaron. Las relaciones se diagraman con un rombo y en su interior se coloca el nombre de la relación. Analicemos las relaciones identificadas. Podemos seleccionar usar. En este caso nos dice que una persona usa la biblioteca, o que una biblioteca es usada por la persona. Por ejemplo, entre autor y libros tenemos que un autor escribe un libro o un libro es escrito por autores. Este análisis se debe hacer para todas las relaciones. Ahora determinamos la multiplicidad de cada relación. Las restricciones de multiplicidad se utilizan para comprobar y mantener la calidad de los datos. Estas restricciones son aserciones sobre ocurrencias de entidades que tenemos en los requerimientos o en el enunciado del problema. En el aula virtual tenemos un documento en el cual se ven dos videos que hablan muy bien sobre la cardinalidad. En estos videos está muy bien explicado cómo se hacen estos pasos. En este momento estamos viendo las restricciones de multiplicidad de la biblioteca. Por ejemplo, entre autor y libros tenemos una multiplicidad de 1 a muchos en ambas entidades. Nos dice que un libro puede ser escrito por uno o muchos autores, o que un autor ha escrito o escribe uno o varios libros. Asimismo, se leen las otras multiplicidades o cardinalidades. Queda para que ustedes hagan la lectura de las otras multiplicidades. Nosotros continuamos. Ahora vamos a validar que las relaciones o las entidades reflejen el mundo real. En estos momentos estamos mirando el diseño como lo tenemos. Si analizamos los requerimientos, podemos apreciar que la entidad biblioteca no es necesaria para el diseño, porque representa a la base de datos en sí. Biblioteca nos representa un concepto que necesitamos modelar en este problema, por lo tanto, se elimina. Ahora estamos validando que biblioteca, estamos mirando, señalando ahí, es una entidad que no pertenece. Ahora estamos viendo el diseño validado que refleja el mundo real. Quitamos la entidad biblioteca y seguimos con nuestro diseño conceptual. El paso que tenemos es identificar los tipos de relaciones y tenemos que hacer compruebe si hay trampas de abanico y de abismo. Vamos a comenzar con las de abanico. Una trampa de abanico se explica con detalle en el documento del tema en línea, pero vamos a mirar lo que es y cómo se comprueba. Veamos algo sobre las trampas de abanico. Entonces nos dice que es donde un modelo representa una relación entre tipos de entidades, pero la ruta entre ciertas ocurrencias de entidades es ambigua. También nos dice que puede existir una trampa de abanico donde dos o más relaciones, uno o muchos,
se abre un abanico desde la misma entidad. Una posible trampa de abanico se ilustra en la figura, que muestra dos relaciones uno-muchos. Tiene y opera que emanan de la misma entidad llamada división. Vemos que las relaciones tiene y opera son uno-muchos, pero en división es una relación uno a uno. Ahí es donde se presenta el problema de trampa de abanico. Verificamos que no hay trampas de abanico. No hay una situación como la que vimos antes relacionadas uno a muchos que se abren un abanico desde una misma entidad con relación uno a uno. Vemos en azul el ejemplo y si miramos en nuestras relaciones no tenemos ese inconveniente. Ahora vamos a seguir con las trampas de abismo. Las trampas de abismo se explican también con detalle en el documento del tema en línea y vamos a encontrar allá cómo solucionarlas. Pero aquí vamos a explicar o a mirar qué son. Cuando un modelo sugiere la existencia de una relación entre tipos de entidades, pero la ruta no existe entre ciertas ocurrencias de las entidades, ahí es cuando se produce una trampa de abismo. Una trampa de abismo puede ocurrir cuando hay una o más relaciones con una multiplicidad mínima de cero, es decir, participación opcional, que forman parte del camino entre entidades relacionadas. Como vemos en el ejemplo, tenemos una multiplicidad mínima de cero entre stat y property. Y aquí es cuando se nos presenta una posible trampa de abismo, porque no vamos a encontrar la información. Ahora verifiquemos si hay trampas de abismo en nuestro modelo. Bueno, este es el ejemplo más explicado de Connolly. Y nos dice que surge un problema cuando queremos saber qué propiedades están disponibles en cada sucursal. Ahora sí verifiquemos si hay trampas de abismo en nuestro modelo. Tenemos en azul el ejemplo proporcionado por Connolly y verificamos que no hay trampas de abismo en el diagrama entidad-relación. Inclusive, todas las entidades que terminan toda la relación son uno a muchos, por tal razón no encontramos la situación explicada. No hay relaciones con cardinalidad mínima cero. Seguimos con esta metodología para diseñar el modelo conceptual. Documentando las relaciones se usa la tabla que se está mostrando. Tenemos las columnas entidad 1, multiplicidad, relación, multiplicidad, entidad 2. Igual que en la tabla anterior, no vamos a detallar la forma como se llena, pero sí es importante que se llenen para todos los datos. Seguimos con nuestra metodología. En este paso lo que vamos a hacer es identificar y asociar atributos con entidades y tipos de relaciones. Según el enunciado del caso de estudio, tenemos los atributos que se presentan en la imagen para la base de datos biblioteca. Lo más fácil sería preguntar a un usuario qué información necesita en la entidad. Aquí tenemos los atributos código del socio, cédula, dirección, teléfono, nombres y apellidos, título, editorial, año en que se escribió el libro, el nombre completo del autor o autores, el año en que se editó, la editorial, el ISBN. Estos son los atributos que encontramos en nuestro enunciado. Miremos a continuación el diagrama de entidad-relación con sus atributos. Según el enunciado del caso de estudio, tenemos atributos que se presentan en esta imagen.
a observar que los atributos se grafican con una elipse y el nombre del atributo en su interior. Tenemos como ejemplo el atributo del libro llamado ISBN. Y así se agregan varios los atributos. Seguimos. Identificar atributos simples y compuestos. Necesitamos validar que los atributos solamente tengan un dato. En este punto se verifica que los atributos compuestos, que atributos son compuestos, y para eso se observan las entidades autor y persona. Miremos y analicemos qué pasa. En la entidad autor, de la mano izquierda, si recordamos, tenía como atributo el nombre completo del autor. Y entonces aquí ya lo descomponemos y nos queda primer y segundo nombre, primer y segundo apellido. El atributo único, que era el nombre completo del autor, ya tenemos 4 atributos y se descompone. En la entidad persona, que está a la derecha, entonces tenemos los atributos nombre y apellidos. El atributo nombre se descompone en primer nombre y segundo nombre. El atributo apellido se descompone en segundo apellido y primer apellido. Cualquiera de las dos formas se puede utilizar para identificar los atributos compuestos. La que se utilice pues ya depende del equipo de diseño. Ahora seguimos con los atributos mono y multivaluados. Veamos la definición de atributo monovaluado. La imagen presenta el diagrama como lo tenemos en estos momentos. Digamos que un atributo monovaluado es aquel que tiene un solo valor por cada ocurrencia de la entidad a la que pertenece. Vamos a mirar la entidad persona y miramos los atributos cédula, código socio, dirección, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, teléfono. Y si observamos, en todos tenemos un solo atributo, es decir, que son monovaluados, excepto en teléfonos, que en teléfonos pues podemos tener múltiples atributos, pero en este momento estamos haciendo monovaluados. Vamos a decir que pues son monovaluados hasta este momento. Y ahora sí vamos a mirar el multivaluado. Como ya hicimos un análisis en la diapositiva anterior, entonces en esta no vamos a hacer el mismo análisis, sino que definimos que el teléfono tiene varios atributos. Por eso el atributo teléfono queda con una elipse doble, que se presenta en el diagrama de entidad-relación. Y en la definición de multivaluado es que puede tener varios valores por cada ocurrencia de la entidad. Ahora vamos a identificar los atributos derivados. Aquí tenemos los atributos derivados. Vamos a ver qué pasa. Como definición de atributos derivados, decimos que son atributos cuyos valores se pueden calcular a partir de valores de atributos relacionados. Y en la tabla, en la entidad préstamo, nos dice que la fecha tope para devolver son 15 días después de la fecha en que se realiza. Entonces eso nos dice que de la fecha en que se realiza sumamos 15 días y ahí tenemos que ya mostrar la fecha tope, que es la que estamos mirando aquí en este diagrama. Y vemos que ese diagrama con una elipse entrecortada. Aquí ya la fecha de devolver está como un atributo derivado. Vemos que es una elipse entrecortada. Para la documentación de los atributos tenemos esta tabla. Miremos las columnas. Tenemos la entidad autor y que tiene estas columnas: atributo, descripción, tipo de dato, alias, mono, multivaluado, derivado, compuesto y defecto. Por cada atributo entonces definimos la característica en dicha columna. Esto se explica más en detalle en el documento en línea. Aquí lo mostramos para que se vea cómo se hace y se ve que toca hacerlo. Determinar el dominio de los atributos.
Un dominio es un grupo de valores de los cuales uno o más atributos extraen sus valores. Tenemos un dominio, por ejemplo, para el nombre. Aquí nos dice que registra el nombre de una persona y puede ser el primero o segundo nombre. Y nos dice que es un texto de 15 caracteres variable. Y como ejemplo ponemos Jairo. Aquí este variable quiere decir que, por ejemplo, yo puedo tener Jairo, Alberto, Paola, sí, con diferente cantidad de caracteres, pero aquí nos dice que no puede pasar de 15. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo del ISBN. Entonces, este nos dice que es un texto de 13 caracteres fijo. Este fijo quiere decir que siempre tienen que digitarse los 13 caracteres. No se puede digitar 14 ni se pueden digitar 12. Tienen que ser 13. Como ejemplo tenemos este ejemplo y puede tener un formato como el que vemos en el ejemplo. También podemos decir de este ISBN que solamente se pueden digitar dígitos entre el 0 y el 9. El formato, si se llega a hacer, lo entrega a la salida del programador. Vamos a continuar. Determinar los atributos de clave primaria y alternativa. Vamos a mirar en la entidad autor que ninguno de los atributos sirve como clave candidata. Tenemos primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Ninguno sirve como clave candidata. Y en la tabla de libros el atributo ISBN sirve como clave candidata. ¿Qué atributos tenemos? Año de escritura, no sirve. Título, no sirve. Editorial, no sirve. Año de edición, no sirve. ISBN, ese sí no sirve como clave candidata. Y que no hay otro atributo que sirva como clave candidata. Aquí vemos en autor, como no teníamos un atributo que sirviera como clave candidata, entonces creamos un atributo nuevo llamado ID autor. Y este atributo va a ser de la clave primaria y va a ser de tipo entero autogenerado desde 1 y va de 1 en 1. En cambio, en la entidad libros, el atributo ISBN queda como clave primaria. Observamos que la clave primaria se identifica con el nombre subrayado. Vemos que ID autor tiene un nombre subrayado y ISBN tiene un nombre subrayado. Miremos en la entidad persona. El atributo cédula queda como clave primaria. El atributo código socio queda como clave candidata. En la entidad préstamo se crea un atributo nuevo llamado ID préstamo que va a servir como clave primaria. Es de tipo entero autogenerado, va de 1 en 1 hasta va de 1 en 1 y comienza en 1. Vemos que el ID préstamo está subrayado y que la cédula está subrayado. ¿Cómo? En la tabla personas el código socio es una clave candidata, entonces está subrayado pero intermitente. En la entidad volumen se crea un atributo nuevo llamado ID volumen que va a ser autogenerado de 1 en 1 y comienza en 1. Aquí tenemos el ID volumen subrayado. Aquí vemos el diagrama entidad relación con las claves primarias y candidatas. Miremos cómo quedaron. El siguiente paso es considerar el uso de conceptos de modelado mejorados. Este era el paso que cuando estábamos viendo anteriormente el enunciado de los datos se me pasó, no lo leí, entonces era este paso. Aquí vemos que nos dice, este paso no se debe hacer en la biblioteca porque los requerimientos nos dicen crear un diseño entidad-relación estando prohibido utilizar símbolos de modelo extendido. Estos símbolos de modelo extendido son generados considerando el uso de conceptos de modelado mejorados. Entonces por eso no lo vamos a hacer para la biblioteca. Pero lo vamos a desarrollar aquí en este video para evidenciar cómo se muestra el diagrama entidad-relación en estos casos.
y también para futuros diseños que se necesiten o que nosotros necesitemos hacer modelados mejorados. Teniendo esto en cuenta, entonces continuamos. Los conceptos de modelado mejorado son especialización, generalización, composición y agregación. Aquí vamos a considerar la especialización y la generalización. Vamos a ver qué dice. Vemos que las entidades personas y autores tienen atributos en común, como son los nombres y los apellidos. Vamos a especializar persona con entidad padre y generalizamos una entidad nueva llamada socio, como entidad hija. Este es el diagrama con las relaciones 1. Vemos un diagrama que muestra la persona como entidad padre y además se observa el diagrama en las relaciones 1 con la entidad socio y es un de autor. Y aquí tenemos una herencia parcial exclusiva. Aquí tenemos la composición y la agregación. Decimos que una composición en el diseño de la biblioteca no hay una, porque no hay una entidad toda que maneje la creación o destrucción de sus partes. Y como agregación, pues decimos que no hay una agregación porque no hay en el diseño una entidad que representa una entidad más grande del todo que consta de entidades más pequeñas, las partes. Considerando la especialización y generalización, veamos un diagrama como el que se aprecia en la imagen. Miremos dónde están los conceptos de modelado mejorado. Veremos que en personas con socio, aquí nos dice que un socio es una persona, o entre autor y persona, un autor es una persona. Aquí tenemos entre personas, socio y autor, vemos los conceptos de modelado mejorado. Como no vamos a utilizar estos conceptos, el diagrama no sufre ningún cambio en este paso. Entonces tenemos un diagrama tal cual como está, sin modificaciones. El paso anterior no lo vamos a tener en cuenta. Seguimos con el análisis para diseñar el modelo conceptual. Este es el diagrama como lo tenemos hasta ahora. El paso que sigue es que compruebe la redundancia. Cuando se comprueba la redundancia hay que tener en cuenta principalmente tres causas: las relaciones 1 a 1, las relaciones redundantes y la dimensión temporal. En las relaciones 1 a 1 se examina las relaciones y no hay entidades que representen el mismo objeto. No hay relaciones 1 a 1. Se observan, nosotros tenemos todas las relaciones 1 a muchos. Miramos ahora las relaciones redundantes. Nos dice que una relación es redundante si la misma información puede obtenerse a través de otras relaciones. Se examina y no tenemos relaciones redundantes. Ahora vamos a mirar la dimensión temporal. Esto de la dimensión temporal es tener en cuenta cuando, con el paso del tiempo, qué cambios pueden ocurrir o pueden tener las relaciones entre las entidades. Es decir, por ejemplo, una relación entre padres e hijos. Entonces, que si entre esposos, que entonces que ya pueden ser divorciados, qué cambios pueden ocurrir en los tiempos. Entre las entidades que tenemos, entre las relaciones que tenemos en nuestro modelo, entonces no tenemos esos cambios de tiempo. Por eso decimos que no se presentan. Como no hubo cambios en la comprobación de la redundancia, dejamos el diagrama
tal cual estaba, que es como lo estamos mirando en estos momentos. Ahora lo que tenemos que hacer es validar el modelo contra las transacciones de los usuarios. Una transacción de usuario pues la podemos mirar aquí en el dice, por ejemplo, enumere los detalles del último socio que prestó un libro del autor con ID AS123. Podemos leer o mirar esa transacción. Y lo estamos mirando con una descripción, una descripción de la información. Miramos que los detalles de persona pues los tenemos en entidad persona. Los detalles de la fecha del préstamo pues lo tenemos en la entidad préstamo. Los detalles del ID autor los tenemos en la entidad autor. Entonces, para la transacción que nos estaba solicitando el cliente o el usuario, tenemos la información. Esta es una forma de hacerlo. Hay otras formas de hacerlo que también están explicadas en el documento que tenemos en línea. Muchas gracias. Eso es todo. Esto es entonces la metodología para desarrollar el modelo conceptual. Chao.